comentas, nuestro amigo y maestro Francisco Maya. Empezamos, Francisco. Paco. Claro, voy explicando un poco de manera muy general y ya luego intercambiamos algunas ideas, ¿les parece? Correcto. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Y ya que tú mencionas también que el docente tiene formación en la teoría de la complejidad, entonces Héctor, tú conoces muy bien de una teoría, como también José Guillermo, también es un joven estudiante de zoología que tiene un amplio conocimiento en estos temas, así que por ahí nos va a servir bastante de apoyo, soporte para entender mejor esto y relacionar el tema ambiental con lo que es la teoría de la complejidad, que viene a ser la formación del docente, ¿no? Y quiero empezar con eso, porque yo te preguntaba, Héctor, ¿qué formación tiene el profesor del curso? Y tú me dices ingeniero. Y inmediatamente se me vino a la cabeza algo. Yo tuve un profesor que me enseñó filosofía, ¿ya? Pero él, la carrera inicial, su carrera de formación profesional, era de matemática, ¿ya? Y sin embargo, él tenía un doctorado en filosofía y realmente dominaba muchísimo, ¿no? O sea, cuando al comienzo me dijeron a mí, se presentó como el profesor de filosofía y dijo que su formación era en matemática, yo dije, ya nos estafaron acá, ¿no? Pero en realidad me sorprendí, ¿ya? Me sorprendí muchísimo porque el doctorado en filosofía él había ampliado la visión de manera sorprendente, ¿no? Y además también porque, y eso lo saben quienes alguna vez hemos leído sobre, ¿no? Sobre el tema de la complejidad, la física ha proporcionado muchísimo argumento para poder sustentar las nuevas teorías filosóficas, ¿no? Y eso no es nuevo, ¿no? Eso no es nuevo, porque en realidad desde Albert Einstein venía también ya esa relación cercana entre física y filosofía. Más atrás también, ¿no? Pero más atrás venía ya básicamente una explicación un tanto mecanicista, que era lo que dominaba en la física y también se llevó a la filosofía. Con la relatividad, en la teoría de la relatividad de Einstein viene una cercanía mucho más profunda y que permite entender lo que es la relación espacio-temporal para explicar también los fenómenos de la perspectiva filosófica y después en el mundo del aspecto social, ¿no? Pero luego viene pues, la teoría cuántica, ¿no? Y la teoría de la complejidad que viene luego con Morín, y que es lo que más profundiza y permite acercar esa relación entre la física y la filosofía. Entonces ahí quiero yo un poco empezar con esta explicación, porque ante esta corriente, Morín, él mismo empieza por decir qué realmente es la complejidad. Y la complejidad podemos entenderla como teoría, podemos entenderla como un paradigma, o podemos entenderla incluso como una concepción, ¿no? Y eso implica muchas cosas, pues, porque si tú lo entiendes como una teoría, es un conjunto de conocimientos que te permite entender y explicar algo, ¿no es cierto? Si lo tomas tú como un paradigma, lo tomas como un modelo a seguir, pero si lo tomas como una concepción, lo tienes presente hasta en la forma como orientas tu propia existencia, ¿no? O sea, eso es mucho más complejo. Y por eso Morín dice, la complejidad podemos entenderla en esas tres dimensiones, ¿no? Y si nosotros lo asumimos como concepción, quiero pensar que el profesor lo asume así, el docente de ustedes, ¿no? Si es así, entonces la complejidad está hasta en los mínimos actos cotidianos que él, ¿no? Que él pretende explicar y que él realiza, ¿no? O sea, por ahí va el asunto, ¿no? Y eso hace mucho más, valga la redundancia, hace mucho más complejo la teoría de la complejidad, si quisiéramos decirlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque para todo hay que entender la multiplicidad de factores que participan en la explicación de cualquier fenómeno, ¿no? Desde de lo más simples hasta lo más complejo, ¿no? La complejidad parte justamente por eso, pues, porque entiende de que vivimos hoy en un mundo en la que para explicar los diversos fenómenos, entre ellos los temas ambientales, ya no podemos considerar solo una mirada, sino que hay diversos elementos que intervienen, ¿no? Y entonces, cuando justamente miramos el tema del desarrollo sostenible, miramos la sostenibilidad en términos de la complejidad, hay que entender que participan diversos elementos, para empezar, ¿sí? Y donde el individuo mismo
¿sí? Forma parte activa de uno de esos elementos, pero ya no es el elemento principal. Como ocurría, por ejemplo, imagino que lo han visto ustedes en algún curso, como ocurría en paradigmas anteriores a la explicación del desarrollo sostenible, ¿no? En la que incluso se hablaba de que la naturaleza estaba para servir al hombre, ¿no? Y hoy no. O sea, se cambió esa relación en la que el hombre está al centro y la naturaleza alrededor y que todo está para servirlo a él. Hoy se coloca el medio ambiente, o sea, algunos dicen, pues, colocamos en el centro al medio ambiente, pero del cual no se separa el hombre. El hombre se mantiene ahí, porque es parte de la misma naturaleza, ¿sí? Con la única diferencia de que hoy se entiende que los recursos no están para servir al hombre, sino que hay una relación muy cercana entre el hombre y esos recursos, ¿sí? Y además entendemos que el hombre no está solo, sino que el hombre vive en permanente interacción con los demás seres, conformando lo que llamamos la sociedad. Por eso que una de las preguntas también habla, ¿no? Dice, porque es importante tomar en cuenta la perspectiva social, ¿no? Pero a la vez donde hay sociedad, se desarrollan un conjunto de elementos que tienen que ver con las formas de vida de las comunidades, y a eso le llamamos cultura, ¿no? Y entonces la cultura es el otro elemento que tampoco podemos descartarlo. Por eso que ahí en la pregunta dice, ¿qué importancia tiene el aspecto social? ¿Qué importancia tiene el aspecto cultural para entender el desarrollo sostenible? El enfoque tradicional de desarrollo sostenible partía básicamente por entender los fenómenos netamente de la naturaleza, al servicio del hombre, ¿no? El hombre al centro, todo me sirve, ¿sí? Luego se le agrega el aspecto del elemento económico, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos sirve esto? Por ejemplo, los recursos naturales para generar desarrollo. Porque veo también que hay unas preguntas, el desarrollo es el otro concepto que está presente. ¿Y cómo definimos el desarrollo? Hay infinidad de teorías, ¿no? O sea, hay diversas teorías para entender el desarrollo, desde la más simplista y la más tradicional, las primeras que surgen, en la que el desarrollo está en relación al crecimiento económico y por lo tanto, ¿no? A partir del plan Marshall, por ejemplo, después de la guerra mundiales, ¿no? Y la reactivación de la economía después de la crisis de las guerras mundiales, y entonces donde se cree que todos los recursos están para servir al hombre, y entonces el crecimiento de una economía de un país, eso se ve como desarrollo, ¿no? Desde estos hasta llegar al momento actual en la que ya se discute sobre diferentes vertientes del desarrollo, ¿no? El desarrollo de la perspectiva humana, ¿no? El desarrollo como desarrollo del recurso, del capital humano, ¿no? O sea, una cuestión donde la educación juega un papel importante, hasta llegar incluso ya a lo que ustedes están estudiando acá, la perspectiva de cómo entender el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, ya de cómo integramos al hombre, pero con una serie de elementos que permiten o que garanticen la sostenibilidad del mantenimiento de los recursos para satisfacer las necesidades de hoy, pero sin dejar de lado, ¿no? Las generaciones futuras, ¿no? O sea, sin atentar contra la naturaleza, entendiendo que la sociedad va a seguir su curso y no podemos perjudicarlos a ello, ¿no? Hay una de las preguntas ahí, pero antes, un paréntesis. No solamente se trata de tratar de entender la problemática ambiental a la luz de la complejidad, sino que Morin, el mismo autor de la complejidad, ya le pone énfasis en el tema ambiental. Ojo, o sea, él hablaba del tema ambiental ya, estaba presente en sus escritos. No, Morin trabaja muchos temas, diversos temas, ¿no? No solamente intenta la explicación filosófica de cómo transcurre la vida social, ¿no? y la ubicación del hombre, sino que entra a trabajar temas específicos. Por ejemplo, el tema del nacionalismo también lo recoge Morin, ¿no? Y entonces Morin cree que el nacionalismo ya no se limita a un espacio geográfico llamado pues, patria, ¿no? No, sino que tiene que ver también con esa tendencia que parte de aquellas corrientes que estudian la cultura y que empiezan a hablar ya de la identidad, no solamente a nivel de los límites de un país, sino que empiezan a hablar también de la ultraidentidad, ¿no? O sea, hablar de una identidad que se construye más grande y que tiene que ver con las tendencias en otros países, con la formación de bloques económicos que buscan justamente reunirse, juntarse, intercambiar no solamente aspectos económicos, sino también elementos culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya aparecen esas corrientes. Y Morin camina por ahí, bueno, entendiendo que el nacionalismo ya no se construye solamente para los límites de la patria, ¿no? O sea, eso para él no tiene sentido, ¿no? Puede ser discutible eso, ¿no? Pero él lo plantea esa situación, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ciertos reparos en eso, ¿no?
¿ya? Todavía tengo ese sentimiento más, más localista de la identidad, ¿ya? Yo creo que eso todavía para mí me cuesta un poco superarlo. Soy un poco crítico de lo que podría la globalización significar para lo que es la identidad propia de una nación, ¿no? O sea, un poco por ahí tengo ciertos reparos. Y Morín también empieza a trabajar lo que es la ética ambiental, ¿ya? También habla de ello, ¿no? Porque Morín al sacar del centro al hombre, ¿ya? Morín plantea esa situación, ¿ya? O sea, ya dejamos de ver el desarrollo como una situación, digamos, del antropocentrismo, sacamos del centro al hombre y colocamos a lo que él llamaría, pues, el medio biocentrismo, ¿no? El medio ambiente, ¿sí? Pero ojo que cuando habla del medio ambiente, esta tiene en sus diversos escritos, pareciera que podría interpretarse como lo que es el espacio geográfico, en unos casos como que la naturaleza, en otros casos, ¿no? Por ahí hay cierta... no encontré una definición exacta de lo que él entendía como lo que era el medio ambiente. Por eso que pareciera que lo utiliza como de manera alterna, ¿no? ¿Ya? Pero sí lo ubica al hombre en la parte central. Por lo tanto, si es que ubicamos al hombre y la naturaleza como un solo elemento único en la parte céntrica para generar desarrollo, entonces los recursos naturales para Morín tienen que estar pues utilizados no solamente para pensar en hoy, sino en las generaciones futuras, ¿sí? Y eso implica un comportamiento ético, un compromiso ético, ¿no? Y por ahí viene lo que Morín pues empieza a desarrollar, ¿no? Como la ética ambiental, ¿no? Entonces, a partir de ello. Ahora, hablar en el Perú, aterricemos un poquito, vamos a hablar en el Perú de lo que es el desarrollo sostenible. Muchos autores, cuando hablan del tema, dicen pues hay que enseñarles a las comunidades andinas y amazónicas sobre el desarrollo sostenible. Incluso he encontrado textos en la que hablan sobre propuesta para generar desarrollo sostenible en las comunidades amazónicas. Para mí eso es absurdo. Para mí es absurdo. ¿Saben por qué? Porque más bien nosotros podríamos aprender muchísimo de las comunidades amazónicas sobre lo que es desarrollo sostenible, ¿no? Las comunidades amazónicas, por ejemplo, ellos manejan hace mucho tiempo, de acuerdo a su cultura, manejan el criterio de la selva en pie, el bosque en pie. Son términos que ellos utilizan, el bosque en pie o la selva en pie, donde para ellos la vida del nativo justamente tiene esa explicación de la complejidad de Morín, ¿sí? Nunca leyeron a Morín quizás, pero su concepción de la vida los ubica a ellos en el centro con su bosque. O sea, el bosque, ¿no? Su selva es parte de su propia vida. Y por eso cuando muchas veces en algunos gobiernos de turno se atacó a la Amazonía peruana, se intentó privatizarlo, explotar los recursos, en fin, los nativos fueron los primeros que salieron al frente, porque entienden que el bosque es parte de la existencia mismo de ellos, ¿no? Y lo mismo ocurre en el mundo andino, pues, ¿no? En ese caso ya no hablamos del bosque o del monte o de la selva, ¿no? Hablamos de la tierra en general, ¿no? La Pachamama, el nacimiento, y entienden que el desarrollo va en función a ello mismo, ¿no? O sea, no separan eso de que el recurso natural está para servir al hombre. Y ahí también entra en juego otro concepto que de repente el profesor del curso lo ha desarrollado, el concepto de los bienes comunes, ¿no? No sé si ese concepto también lo han visto, ¿no? Los bienes comunes, que hay varios autores sobre este tema, pero hay uno en particular, se me fue un poco el nombre, creo que te lo pasé por ahí, Héctor, en el WhatsApp, ¿ya? Hay un autor que trabaja mucho este concepto de los bienes comunes y tiene que ver con aquellos recursos que son compartidos por la comunidad, ¿no? O sea, algunos han tratado de extrapolar el concepto y llevarlo también al mundo urbano, ¿ya? Y entonces en el mundo urbano se habla pues de aquellos espacios comunes, ¿no? Que podrían llevarse para entender como los bienes comunes. Pero los bienes comunes es un concepto básicamente que se ha construido para entender lo que ocurre allá, en el mundo andino y amazónico. Básicamente ahí. Y donde se pone énfasis a los recursos bajo una perspectiva pues de sostenibilidad, ¿no? Del cuidado, de la protección. Entendiendo que si mientras yo lo cuide a estos recursos, me van a garantizar mi vida, mi existencia y la de las futuras generaciones. O sea, por ahí viene la concepción. Y por eso entonces hay que proteger los bosques, hay que proteger los ríos, ¿no? Hay que proteger todos aquellos elementos, ¿no? naturales que van a servir para poder satisfacer mis necesidades y garantizar las necesidades también de las generaciones futuras, ¿no?
Ahora, en las preguntas, en una parte habla sobre la importancia que tiene la cultura, ¿no? ¿Qué importancia tiene la cultura? Es más, incluso por ahí decía algo que de repente, a ver, está planteado como que si es determinante o no, creo algo así. Ayúdeme por ahí con la pregunta, ¿no? Dice ahí sobre la cultura como... A ver, aquí lo tengo. Acá está. ¿Qué implica la dimensión cultural? ¿En qué se debe prestar más atención al desarrollo? No, la cultura, bueno, ¿no? La dimensión cultural en el desarrollo sostenible. Eh, por lo general, muchas teorías han dejado de lado el elemento cultural. ¿Ya? De la teoría marxista, por ejemplo, ¿no? Héctor, José Guillermo sabemos muy bien de que el marxismo pone énfasis en el determinismo económico, ¿no? ¿No? En última instancia, incluso dice, ¿no? Le agregan este concepto, ¿no? Es cierto, ¿no? Los enfoques medioambientales rescatan el concepto de cultura a partir del aporte de la antropología. ¿Mm? Y son los antropólogos los que también desarrollan el concepto hay un concepto, que por acá ustedes lo mencionaban, de la bioeconomía, de la economía verde, exacto. Incluso ellos hablan de la economía política ambiental, ¿ya? Es el concepto que utilizan los antropólogos. Entonces, y ellos tienen esa mirada, porque curiosamente, aunque el concepto diga economía política ambiental, economía política verde, pero ellos ahí rescatan la importancia que tiene la cultura en los términos de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el rescate de la cultura? Porque, miren, la forma como uno actúa en relación a la naturaleza depende mucho de las formas culturales que uno va construyendo. Cuando yo hablaba hace un instante de que hablamos del hombre amazónico, esa es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo el elemento cultural debemos incluirlo nosotros como una dimensión más de la sostenibilidad para garantizar la preservación del medio ambiente? Por eso que se recoge, ¿no? Porque cada cultura, cada pueblo va desarrollando la propia concepción que tiene de la importancia de la naturaleza. Para nosotros, mientras más terminamos con más bosque, con más monte y llenamos más asfalto, hay más desarrollo. Me refiero al hombre citadino, la ciudad, la urbe, ¿no? Por eso que acabamos con las áreas verdes. Pero en cambio, para al hombre amazónico, mientras más áreas verdes existen, mientras más bosque, más selva, está garantizado el desarrollo de sus pueblos. Entonces, eso es una percepción cultural. Ahí radica su importancia. La forma como nosotros entendemos la relación entre el hombre y la naturaleza depende de la concepción y de la cultura que se tiene en cada pueblo. Personalmente, yo soy de aquellos sociólogos que creen que no solamente en estos temas, en muchos temas sociales, el elemento cultura es fundamental. No debemos dejarlo de lado. Porque pienso que mucho tiene que ver sobre la forma como uno construye las diversas relaciones que se dan en la vida social, a partir de esos elementos como las tradiciones, las costumbres, las creencias, los mitos, ¿no? Y que permiten cierto tipo de interacción social, ¿no? A nivel de los seres humanos, pero también la relación con la naturaleza. Ahí radica la importancia entonces del tema de la cultura como elemento sustancial para entender la sostenibilidad. ¿Ya? Que ahí hay una pregunta sobre eso. Y el aspecto social tiene que ver con ello, pues, porque no hay sociedad sin cultura, ni cultura sin sociedad. Entonces, a partir de los elementos culturales también se organiza socialmente un pueblo. Y lo que uno construye socialmente, ¿no? Sobre esa base o sustento cultural, entonces va a permitir también que la relación hombre-naturaleza, hombre-hombre, como decía la posición marxista, ¿no? Hombre-hombre, hombre-naturaleza, implica una forma de organización social. Pero aquí la diferencia, en esta perspectiva, es que el elemento cultural no es una consecuencia del desarrollo económico, no, que por el contrario, el elemento cultural recoge las perspectivas del pasado para poder entender el presente y proyectarse a futuro, ¿no? Ese es ese gran aporte que hace la antropología. ¿Sí? Y ahí hay que ver un poco más lo que el ser humano va construyendo en su interacción diaria, ¿no? Entre los seres humanos y con la naturaleza. Entonces yo quisiera este primer punto de partida para poder dialogar. No sé si Marlon y Rodolfo tienen algunas preguntas.
¿no? Sí. Marlon, no se te escucha. Gracias, doctor Francisco. Marlon, parece que el audífono, el audio está... Voy a llamarle, pero más a ver. Acá está. ¿Por qué se debe prestar más atención al desarrollo cultural? Bueno, la pregunta sí un poquito no lo acepto del todo. Dice, mira lo que dice la pregunta. ¿Por qué se debe prestar más atención al desarrollo cultural como fin supremo de la sociedad? No sé cómo lo entiende ahí el docente. Porque, ojo, ¿ah? Como fin supremo de la sociedad. Ya dije que la cultura es forma de vida. A lo mejor aquí él está yendo por el lado de la instrucción. El tema educativo, lo que es la instrucción es un elemento de la cultura, pero no lo es todo. Cuidado con eso. A lo mejor él está entendiendo de que a mayor nivel de instrucción, educación, formación, vamos a tener un mayor cuidado del medio ambiente. Esa relación no es directa, no es directa. Porque yo puedo ser muy instruido, tener muchos conocimientos, pero mi práctica medioambiental no es la más adecuada, ¿no? Además, no hay que olvidar que una cosa es información, ¿sí? Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. La información, el conocimiento, está dado por el conjunto de datos que uno va recibiendo, ¿no? En cambio, la sabiduría es saber utilizarla bien, en el momento adecuado, de manera correcta, ¿sí? Respetando a los demás, en este caso, manteniendo una actitud ética frente al medio ambiente. Entonces, eso implica sabiduría. Entonces, por eso cuando uno dice, hay que construir y fortalecer la sociedad del conocimiento, uno dice, un momentito, ¿no? Eso no basta. Habría que avanzar hacia la sociedad de la sabiduría, saber cómo utilizarlo correctamente. ¿Ya? O sea que por ahí un poco la respuesta a esa pregunta también. Sí, el tema está bastante, el enfoque que le estás dando, pareciera como que le hubieras leído el pensamiento al doctor Rojas, ¿no? Sí, definitivamente es el curso que estamos llevando, Francisco, exactamente, tiene el 90% de todo eso. Sin embargo, como tú entenderás, dentro de nuestro grupo hay muchos biólogos. Nosotros somos algunos cuantos ingenieros que no estamos muy cercanos a este tipo de pensamiento, ¿no? Una de las cosas que sí le hemos escuchado, pues, reiteradamente hablar al docente es acerca de la complejidad, y está muy claro lo que mencionabas, ¿no? Es clarísimo, y algo que nos ayudaría a nosotros para que podamos establecer mejor una línea de exposiciones en el tema, por ejemplo, cultura, ¿no? La definición de cultura desde diferentes puntos de vista, desde una visión global a una visión latinoamericana y a una visión país, ¿no? Siempre bajo esa estructura de pensamiento, dejándole obviamente tanto al docente como al auditorio y a los compañeros que van a preguntar sobre la exposición un poco la interrogante, ¿no? Porque la idea de todo esto es generar cuestionamiento. No es hablar sobre lo que ya está establecido, sino tener un sentido crítico sobre lo que se cree que está establecido. Pues hemos llegado ahora a cuestionarnos de todo, ¿no? De que hasta a veces el desarrollo sostenible como que es contradictorio con el enfoque economicista que se tiene hoy en día, y sobre todo con el enfoque antropocentrista. Él más tiene una tendencia hacia el biocentrismo, ¿no? Como tú decías, el enfoque ecológico donde es imposible dividir al ser humano con el entorno, con la ecología, y se va hasta el espacio, ¿no? Ya lo ha manifestado, y le echa mano a todo este tipo de teorías, y lo menciona, ¿no? No hemos venido aquí a conversar sobre lo que ya está escrito, sino a cuestionarnos y a pensar de una manera distinta sobre lo que se cree, ¿no? Entonces, en el enfoque del desarrollo sostenible, hay una de las cosas que sí va a ser claro, y es que debemos nosotros
nuestra propuesta es la definición de desarrollo sostenible es una definición aceptable para nosotros, o tiene todavía, digamos, un margen de mejora. Ese es uno. Segundo, el tema social, ¿no? El tema social como componente, como lo decía, es importante. ¿Cómo contribuye, digamos, el aspecto social en el desarrollo sostenible? Yo no sé si hay que hablar de sociedad, justicia social, qué parte del tema social se tiene que incluir para que el desarrollo sostenible pueda, digamos, ser complementado y enriquecido. Y en el tema cultural, hablando ya, hay que definir también, ¿no? O sea, qué es cultura desde diferentes enfoques filosóficos, desde el enfoque global hasta, podríamos decir, mundial, continental, y también llegar al concepto cultura, país, ¿no? Y cómo es que el aspecto cultural debiera enriquecer o no se puede dejar de lado si hablamos de desarrollo sostenible, lo que acabas de mencionar, Francisco, exactamente. ¿Por qué no? Y por qué no sea, o sea, por qué la agenda al 2030 incluye este aspecto y lo considera clave para poder, digamos, alcanzar los objetivos? Y de ahí empieza así más o menos con el enfoque. Siempre lo que hemos visto en él es, lanza, por ejemplo, un concepto, lo toma desde diferentes ángulos, con una definición general, nos da, digamos, diferentes matices, ¿no? Después nos aterriza un poco a nuestra realidad y ahí pues obviamente rompe todos los esquemas y los paradigmas y nos deja más confundidos de lo que empezamos, ¿no? Y así va él desarmándonos progresivamente, porque le ha tocado a él mismo, como decir, transitar por estos caminos contradictorios en su formación. Él dice, él es, tiene de formación ingeniero forestal, así como yo tengo formación de ingeniero de petróleo, ¿no? Y así como otros colegas que son ingenieros mineros y metalurgistas. Entonces nosotros nos damos cuenta que hemos destrozado todo lo que ha habido, ¿no? Él como forestal, pues obviamente reniega de su identidad, de su nacimiento, porque ha destrozado ya bosques y bosques digamos, dando respuesta a un desarrollo que a él le enseñaron en la universidad. Y este enfoque lineal, como él dice, habla sobre el tema de la multiculturalidad, los multiversos. Es rayadazo el profe, ¿no? Entonces, nos ha dado estos temas ya, digamos, para hacernos reflexionar, pero definitivamente, pues él está frente a un auditorio que, si bien es cierto, no somos de la línea del pensamiento, de la filosofía. Tenemos ahí 2 o 3 colegas que son biólogos, pero el resto todos somos ingenieros que estamos vinculados, curiosamente, a la visión extractivista, ¿no?, de los recursos, ¿no? ¿Qué puedo yo decirles si durante muchos años he destrozado y le he sacado la sangre al planeta, he sacado el gas y el petróleo, y otros le han destrozado todo? O sea, nos sentimos pues obviamente golpeados, ¿no?, frente a una visión distinta, donde se nos hace ver de que, oigan, tal vez no lleguen a ser filósofos o tal vez discípulos de la complejidad, pero yo creo que después de esto, cuando regresen a sus centros laborales, van a llegar con una visión totalmente distinta. Y él creo que Rodolfo estudió en México, creo, ¿no?, en la universidad de la complejidad y no sé qué temas más. Sí, se llama multiuniversidad, creo que es multiversidad. Multiversidad. Y se ha especializado en el tema de conflictos sociales, ha trabajado con los machillengas, ha tenido ese contacto y esa experiencia personal que lo ha enriquecido, pues, ¿no?, para ver las cosas distintas. Así es. No sé si, Rodolfo, tienes algún otro comentario. Está bien, es así. La maestría, es maestría, ¿no?, lo que están haciendo. Es un doctorado en ciencias ambientales, o sea, es ingeniería doctorado en ciencias ambientales. Así es. Perfecto. Y es uno de los cursos de desarrollo
desarrollo social, ¿no? Así es, desarrollo social y ambiental, así se llama. Sí, así es. Y es un doctorado multidisciplinario, lógicamente. Ahí encontramos diversidad de formación. De especialistas, así. Sí, sí. Mira, yo tuve la experiencia muy parecida a esta. En la Católica llevé este desarrollo sostenible y mi grupo éramos pues 3 sociólogos, algo de 5 o 6 ingenieros ambientales, ¿ya? 4 o 5 abogados, ¿ya? Por ahí un par de antropólogos, y creo que también había un ingeniero sanitario, un arquitecta, ¿ya? O sea, un equipo multidisciplinario. Lo curioso es que los docentes, cuando desarrollaban las clases, nos hacían participar a nosotros en función a nuestra formación. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en un curso que tenía que ver con temas de biología, ¿ya? Ojo, yo llevé biología, había biólogos también. Los biólogos me sacaban ventaja y había que esforzarse el doble, ¿no? Pero el siguiente curso era teoría del desarrollo socioeconómico y ahora les tocaba a ellos esforzarse el doble, ¿no? Entonces por ahí intercambiamos pues ideas, ¿no? La formación ayuda muchísimo. Pero vuelvo a repetir, los docentes tomaban mucho en cuenta la formación profesional de uno. Por ejemplo, la bióloga, para explicarnos un poco sobre las comunidades en la cual se organizan los animales, empezaba a hacer un esquema y me decía de repente: Francisco, ¿cómo se organiza el hombre socialmente? Quiero que me des algunos elementos. Y ella empezaba a escribir en la pizarra. En función a lo que yo le decía, ella iba relacionando un elemento social con un aspecto de la organización de los animales, ¿no? Entonces buscaba cómo jalar esto, ¿no? Y de repente le decía al abogado, ¿no? Pero para que la sociedad se mantenga unida, integrada, ¿qué hay de por medio? ¿Qué lo mantiene unido? Y el abogado decía: las normas, pues, doctora, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y qué ocurre con los animales? Entonces, al biólogo le llamaba, ¿no? ¿Qué los integra? Y cosas por el estilo. O sea, eso hacía que la clase sea dinámica y que todos podríamos ir aprendiendo, no solamente del docente, sino que aprendíamos de la formación de cada uno de nosotros, ¿no? Si no, imagínate, creo que no hubiese podido aprobar biología si la clase no hubiese sido así, ¿no? Para mí era bastante complicado la biología porque, bueno, no viene de formación de las ciencias sociales y la biología como que lo siente algo más lejano, ¿no? Y el curso de biología estaba en función, pues, como base para luego llevar el curso de ecología, ¿no? Esa era la base, ese era el sustento, ¿no? Pero también la teoría socioeconómica era de base para el mismo curso, por lo mismo que ustedes están diciendo y está en el cuestionario. ¿Por qué? Porque hablar de lo que era la ecología y en base a ello luego llegar al desarrollo sostenible era encontrar diversos elementos, pues, sociales, culturales, ¿no? Políticos y naturales, lógicamente. Entonces ahí venía la relación entre ellos. Ahora, hay algo que me has hecho recordar, Marlon, cuando estás hablando de tu docente y me dice que todo lo mira bajo la complejidad. Hay que recordar que en la complejidad hay 3 y hasta 4 categorías que son fundamentales, ¿no? Uno, lógicamente, la complejidad, partiendo del mismo nombre de la teoría. Pero el otro también es la turbulencia y el otro es la incertidumbre, ¿no? Que el docente muchas veces lo debe haber dicho, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que los cambios son tan rápidos, de nombre de turbulencia, tan rápidos, que muchas veces las grandes verdades de hoy son las grandes mentiras de mañana, ¿no? Y que todo va cambiando rápidamente, ¿no? Y en términos de morir, ¿no? Vivimos en un mundo donde lo único que es realmente seguro, lo que es cierto, es la incertidumbre. Por lo tanto, a eso quiero llegar. ¿A qué nos empuja la incertidumbre para el accionar de nosotros los profesionales? Para Marlo, para Rodolfo, cuando están en su práctica profesional. ¿A qué nos lleva? O sea, si yo estoy diciendo que todos los cambios son tan rápidos y que lo único que nos genera es incertidumbre, profesionalmente nos lleva a plantearnos, pues, escenarios múltiples. Entonces, por ahí pueden llevar ustedes el tema de la exposición. O sea, el gran reto de nosotros en ese escenario de complejidad, en ese escenario de incertidumbre, es sabernos plantear, sabernos construir escenarios múltiples. ¿Cómo actuaríamos nosotros
si ocurre un escenario A, un escenario B, un escenario C, ¿sí? Y cuáles serían las estrategias que implementen en función a esos escenarios. Entonces, por ahí pueden llevar ustedes la discusión, ¿no? Y donde para cada escenario tomen en cuenta los elementos que ya hemos mencionado, los elementos culturales, sociales, políticos, económicos, ¿no? Naturales. Entonces, tomen en cuenta ello, pero planteándome posibles alternativas que podrían darse. Uno, eso. Dos, también, volviendo a Morín dice, no olvidemos que Héctor Morín parte del marxismo, ¿no? Tenía formación marxista, ¿no? Y entonces él conocía mucho de la filosofía marxista, y sin embargo, él dice de que en el mundo contemporáneo la dialéctica ya no tiene sentido, que hoy lo que rige es el principio dialógico, donde lo dialéctico se caracteriza por la confrontación, y lo dialógico por el diálogo, por las alianzas, ¿no? Por establecer entonces múltiples contactos con otras organizaciones, con otras instituciones, donde los gobiernos locales tienen que buscar articularse con otros y otras instituciones para poder establecer el desarrollo de su localidad. ¿Me dejo entender? Entonces, miren, eso también pueden utilizarlo ahí como herramienta para poder explicar su posición, ¿no? El principio dialógico como un principio fundamental, y el otro, ya lo dije, el plantearse un escenario múltiple. Y un tercer elemento, aporte de la antropología. Vivimos en un mundo complejo, ya lo he dicho todo, pero además también queda demostrado que la globalización no es un discurso, es una realidad. Por ejemplo, la pandemia nos demuestra esto, ¿no? Que existe un mundo globalizado, en lo que ocurre en un lado del planeta trae repercusiones al otro extremo, ¿no? ¿Ya? Bueno, pero tenemos que empezar a actuar aquí y ahora. O sea, no podemos empezar el cambio del mundo pensando en lo total. Morín habla mucho de eso, de la relación entre el parte y el todo. Y por eso que la antropología, ojo, amigos, la antropología crea un nuevo concepto, el concepto de lo glocal. Glocal, ¿no? Pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, ahí viene la otra posición que tienen que ustedes ahí ponerle mucho énfasis. ¿Cómo alcanzar, por ejemplo, los objetivos de la Agenda 2030? Yo planteo, bajo una mirada de lo local. Pensemos en el mundo, vamos, ¿cómo está el tema del calentamiento global? Pero ¿qué hacemos acá? ¿No? Donde cada día estamos perdiendo, por ejemplo, perdemos más zonas que podrían generar el recurso hídrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo actuamos acá? Entonces, ahí viene la mirada de lo local. Y finalmente, lo otro que podríamos trabajar muchísimo para la exposición es lo siguiente. Marlon decía, el profesor trabaja mucho el tema de la multiculturalidad, ¿no? Ha trabajado mucho eso, ese enfoque. La propuesta es, lleguemos a plantearnos una interculturalidad, pues. La multiculturalidad, además, como concepto, es un concepto abstracto para algunos autores. Para otros es un concepto que más se acerca a la realidad cultural occidental, ¿sí? Para nosotros, el concepto más adecuado es la pluriculturalidad, ¿sí? Donde existen múltiples culturas, pero cada uno, pues, vive por su lado, y además también donde una se convierte en la dominante, en este caso la cultura occidental. Apuntemos a la interculturalidad, donde aceptamos que somos diferentes culturas, pero se rige el principio del respeto, donde todos tenemos los mismos derechos. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si yo busco el desarrollo de la ciudad, busco el desarrollo bajo la mirada de la capital, Lima, por ejemplo, no puedo atentar, pues, contra los recursos, la necesidad y los principios y la concepción que tiene el hombre andino y amazónico. Eso es la interculturalidad, ¿no? Buscar la integración de los pueblos aceptándonos que somos diferentes, pero con los mismos derechos. Y eso también pasa por otro elemento, el elemento de la construcción de la ciudadanía, sobre el cual Héctor conoce mucho más que yo, ¿no? El tema de la ciudadanía, ha trabajado más ese concepto. Entonces, imagínense, hay ahí elementos esenciales que lo pueden trabajar ustedes para explicar la discusión en función ya a pisar tierra firme, ¿no? El Perú, sobre esos conceptos. Repito, entonces, el tema de los escenarios múltiples, que nos plantea a partir de la incertidumbre, la turbulencia que nos plantea Morín, ¿sí? Hablar del tema ya de lo local, lo de pensar globalmente, pero actuar localmente acá en el territorio, y finalmente aterrizar en la perspectiva de ir construyendo una sociedad bajo el principio de la interculturalidad, que aterriza en la construcción de una nueva ciudadanía, ¿no?
tema de la pobreza subjetiva. Ujú. La pobreza subjetiva, no, acá decía, a ver, ¿cómo dice el término? La riqueza subjetiva, creo. ¿No? A ver, Bienestar. ¿Qué implica el bienestar subjetivo? al bienestar subjetivo. Ujú. Ujú, ya está. Bueno, y hay una pregunta más abajo que habla sobre, aparte del PBI, ¿qué otros elementos tomar en cuenta? Sí, ¿No? correcto, correcto. Bueno, empiezo por ese mejor, ¿ya? Bueno, cuando solo le damos importancia al Producto Bruto Interno, estamos mirando el desarrollo en términos de crecimiento económico, ¿sí? Entonces, mientras más crece una economía, más desarrollado es un país. Esa es la mirada, ¿no? Y esa es la mirada que, por ejemplo, se da, lo dije hace un instante, con la propuesta del Plan Marshall después de las guerras mundiales, en la que había que reconstruir las sociedades que habían sido destrozadas por los conflictos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y entonces había que crecer la producción, ¿no? En función al mercado europeo para reconstruirlos. Esa era la perspectiva. Pareciera que mucho, por ejemplo, de nuestra clase política se ha quedado con ese concepto, ¿no? Porque incluso hasta hoy, cuando habla la economía, estamos bien en economía, estamos generando desarrollo, que no plantean cifras de cómo estamos en el PBI, ¿no es cierto? Y decimos el Perú va muy bien, pero eso es completamente falso, bueno, porque la economía puede crecer, pero no mejora, no hay una calidad de vida, ¿no? Mejor. O sea, las condiciones de vida siguen siendo paupérrimas, hay mucha gente en pobreza, hay mucha gente que sigue sumida en exclusión, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo no solamente implica ya considerar el Producto Bruto Interno, hay que mirar también en términos de calidad humana, en términos de educación, ¿no? Morín también trabaja ese concepto, ¿no? O sea, Morín trabaja mucho el tema educativo, el aspecto humano. Entonces, el aspecto humano es fundamental para hablar hoy de lo que es también el desarrollo. Amartya Sen, corrígeme, sí, Héctor, José Guillermo, también trabaja mucho esto, ¿no? Bien. Uh-huh. Amartya Sen hace incluso todo un listado de indicadores para ver el desarrollo, donde lo económico es solo un elemento más. Por lo tanto, el bienestar subjetivo, ¿sí? La otra pregunta, el aspecto subjetivo, tiene que ver pues con el hecho también de alcanzar la felicidad, pues. Ojo, Amartya Sen, ¿no? La felicidad, la realización personal y la felicidad del hombre es un elemento importante también para el desarrollo. ¿Qué pasa con un país en la que de repente el Producto Bruto Interno es alto, no falta empleo, ¿ya? Pero hay una situación estresante del ser humano en la que de las 24 horas gran parte del día se la pasa trabajando? Y hay estudios que demuestran que muchos países en esas situaciones se han generado un alto índice de suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la infelicidad es el común denominador. Entonces, ¿podemos hablar de desarrollo ahí? Desde esta perspectiva, no, pues. El aspecto subjetivo, el sentirse bien, la felicidad como elemento constructor del ser humano, son parte importantísima para hablar del desarrollo. Y ahí tienes ese elemento más. A eso se refiere Héctor, cuando habla del aspecto de la subjetividad. Para medir el crecimiento, el desarrollo, creo, escuchamos hablar al docente de otros parámetros que miden, como el índice de la felicidad, el índice de desarrollo humano, y qué otros más, ¿no? O sea, nos está provocando, nos está conduciendo, no nos deja opciones y nos dice, o sea, presenten gráficos, vean los índices del PBI en los últimos años, pero miren qué hay detrás de esos números, ¿no? Y cuestiónense y vean qué se está haciendo en otros lugares. Entonces, cuando nos pregunta si es suficiente, lo que nos está diciendo es qué otras formas de medir los índices de desarrollo sostenible pueden haber, o de crecimiento o de desarrollo, ¿no? Hacia eso parece que también nos conduce, ¿no? Claro, lo que está provocando en ustedes es que cuestionen esa perspectiva del desarrollo bajo una mirada del análisis cuantitativo, ¿no? Entonces hay que jugar con otros elementos, entre ellos la felicidad, aunque nuevamente ahí hablar de la felicidad genera otro debate enorme. ¿Ya? Ahí José Guillermo debe recordar mucho el debate en filosofía sobre la felicidad, porque también hay diversas maneras de entender la felicidad, pues. Claro, eso tiene mucho que ver. Eso también obedece ya a una concepción filosófica, ¿no? Desde la época muy lejana y antigua de los hedonistas,
donde el placer es el elemento esencial de la felicidad, ¿no? Hasta entender aquellas perspectivas que decían de que la sabiduría, el conocimiento, es el elemento sustancial de la felicidad. Aquello que decían de que no, más bien una vida sin preocupaciones es el elemento sustancial de la felicidad. No, y hasta llegar de repente a Friedrich Nietzsche, que decía que la voluntad del poder, el hombre cuando tiene el poder es feliz, ¿no? Entonces, hay muchas perspectivas ahí también. O de repente un Santo Tomás de Aquino, ¿no? No, es la fe, pues, ¿no? La fe te hace sentir bien, ¿no? Llegar a Dios y eso te llena de felicidad. Entonces, ahí, ese es un tema filosófico también muy fuerte, porque ya hablamos, claro, la felicidad es un elemento sustancial de la subjetividad para medir el desarrollo, perfecto, ¿no? Que va de la mano con lo que es la realización personal, y que alguien podría decir que va de la mano con el éxito, pero ¿cómo también conceptualizamos el éxito? Para algunos el éxito está en función a esto, ¿no? Y para otros no. Entonces, términos como esos en realidad son muy relativos también. Y ahí nuevamente la relatividad de esos conceptos también obedece, nuevamente aterrizamos a lo mismo, obedece a la cultura, a lo que la sociedad ha construido como concepción de felicidad o construido como concepción del éxito. No es lo mismo la misma concepción del éxito que construye, por ejemplo, el hombre citadino, el hombre de la ciudad, que el hombre masónico, ¿no? Si hablamos de un país como el nuestro, que es pluricultural. ¿Me puede entender? Sí, claro que sí. También si vamos a mencionar, Rodolfo, algún otro indicador complementario al tema del PBI, como los indicadores de felicidad que se aplican hoy en día en diferentes realidades, ¿no? Uh-huh. En encuestas he visto que Colombia ha respondido mejor a algunos países. Aquí en Huancayo hay algunas encuestas, bueno, no sé si validadas o no, pero los están aplicando, pero tampoco es lo que es la que marca, pues, obviamente, el rumbo a seguir, sino que si mencionamos algún otro indicador, tenemos que entrar y revisar si todo lo que se está planteando como parámetros e indicadores, sus componentes, me refiero, realmente pues, tienen también, digamos, espacio para la reflexión. Uh-huh. Así es. Ha dicho algo interesante Marlon, cuando menciona si es que esos instrumentos no sabe si fueron validadas o no, ¿ya? Para realmente medir lo que deben medir, en este caso, si realmente mide la felicidad en los diversos pueblos del país, en este caso el Perú, obligatoriamente tienen que ser validadas. ¿Por qué? Estamos hablando de un país pluricultural. Entonces, tiene que reflejar justamente esos elementos culturales en esos instrumentos. De lo contrario, no tiene validez. ¿Me puede entender? Si no, tiene un enorme vacío, ¿no? Y no recoge, no está midiendo lo que realmente desea medir, ¿no? Por eso que nuevamente el tema de la cultura, importante para poder entender estos temas, ¿no? Sí, perfecto, excelente. No sé si hay algún otro tema por ahí, Rodolfo, algo que necesitamos que abordarlo. Sí, es importante. Y para sugerir, doctor Francisco, sobre el tema del instrumento que hayan podido utilizar, cómo nosotros podríamos, enfocar si realmente, el instrumento tiene, pues, el recoge de la información ha sido acertada, por decir. Uh-huh. Claro, justo de ese punto estábamos hablando, mencionábamos ahí si los instrumentos fueron validados o no. Yo lo que planteaba aquí, y ustedes lo pueden decir en su posición, es que justamente en el caso nuestro, con mayor razón, es la realidad que mejor conocemos, siendo un país que se caracteriza por su pluriculturalidad. Entonces, estos instrumentos no solamente deben ser validados para el país, sino también incluso validados por regiones, ¿no? Tomando en cuenta la diversidad de culturas que existen. ¿Me dejo entender? Para que realmente se pueda medir lo que se pretende medir. Yo hace un instante decía, hablamos de la felicidad, muy bien, pero la concepción o la construcción que tenemos de la felicidad, el hombre citadino, el hombre de la costa, no es la misma construcción de la felicidad que lo tiene el hombre andino y el hombre de la selva, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos medir con el mismo instrumento, ¿no?
que no fueron validados para realidades distintas. ¿Mm? Ahí entran en juego otros elementos, y elementos evidentemente culturales. Cuando hablamos del desarrollo, lo mismo. Yo el año pasado hice un trabajito sobre la visión del desarrollo, ¿ya? Un caserío, hubo un grupo de agricultores, pero había agricultores migrantes, ¿no? Y entonces la visión del desarrollo cambiaba en función al lugar de origen, ¿no? de los agricultores, pero también variaba en función a la generación a la cual pertenecía, ¿no? También es un tema generacional. No es lo mismo mi concepción de felicidad que la que tiene, por ejemplo, José Guillermo, que es un jovencito, ¿no? O sea, a él la felicidad va por otro lado, que no necesariamente es la que yo tengo, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, tienen que ser validadas de todas maneras, ¿no? El elemento cultural nuevamente juega un papel importante para poder aterrizar en la realidad y poder recoger la información de manera objetiva, ¿no? Y ese tema también está relacionado a otro, ¿no? Edgar Morin, autor de la teoría de la complejidad, también toma la teoría del caos. Entonces Edgar Morin se convierte en una persona que sintetiza todas las visiones cuantitativas y también las perspectivas subjetivistas, interpretativas, hermenéuticas, ¿no? Entonces, en el tema de la validación y la felicidad, todo estamos viendo si encuestaron y cómo salió, cuánto fue, ¿no? Pero aplicando otras teorías o enfoques, ¿no? que son aceptados en las ciencias sociales, muy bien una municipalidad, una comunidad campesina, una universidad podría establecer, de repente hacer una encuesta de carácter cualitativo, ¿no es cierto? Aplicando cuáles son las tendencias de los jóvenes, el sentido de la felicidad, la cultura, las expectativas, como aquello que ha hecho Arellano, ¿te acuerdas, Paco? Este señor Arellano ha sacado un libro, creo que es el mismo autor de Chapa, Construye tu presidente, ¿no? Y también hablaba de los tipos de los grupos, ¿no? Quienes eran pasivos, quienes tenían vocación eran jóvenes emprendedores, los no emprendedores, una taxonomía que es un diagnóstico real de la sociedad peruana. Y generalmente en las universidades poco se estudia. ¿Qué le va a interesar estas cosas al gobierno, por ejemplo, ¿no? Poco sirve para discutir en este mundo académico, pero en la exposición va a ser de vital importancia también señalar eso, porque eso le va a importar, ¿no? a los líderes que van a generar una corriente de opinión, de llevar a sus instituciones para que puedan generar formas de consenso social, es decir, hacer, no encuentro la palabra adecuada, generar un ambiente de repente de seguridad emocional, propiciar de repente la calidad teniendo como factor el factor humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, volvemos al tema de Morin y Morin es inmenso, que hay que rescatar y echarle de mano a todo, lo cuanti y lo cualitativo. Ni siquiera eso. Como hay algunos neomarxistas, José Guillermo ha sido un gran alumno en el curso de teoría sociológica, como si antes hablaba de lo que le daban importancia a lo que la gente pensaba y otros a las cosas materiales, como ahora se han integrado ellos. Hay un hombre como Junger Habermas, por ejemplo, que era neomarxista, ¿no? Y que en su juventud hablaba de marxismo, de esto, y le sacaba una teoría que se llama la teoría de la acción comunicativa. ¿Y qué tiene que ver esto en todo esto? Simplemente le dice a Marx, señor Marx, no es tanto la producción, la propiedad, lo que interesa en una sociedad. Yo tomo su pensamiento, lo adecuo y acá lo más importante es la interacción y es la comunicación. Entonces todavía hay gente que está repitiendo marxismo, gente que está en el siglo XIX. Y estamos en la época de la complejidad, la teoría del sistema de Niklas Luhmann. Estamos en cosas superadas, por eso interesante la visión que les están dando el maestro que tienen el doctorado. Muy buena, muy buena. Una mirada distinta. No, y has dicho algo, Héctor, que lo estábamos dejando pasar por alto, ¿no? Porque, a ver, medir la felicidad a través de algunos instrumentos nos puede llevar también a un enorme sesgo.
y el sesgo es tratar de cuantificar la felicidad, ¿no? Cuando uno de nuestros grandes pensadores, iniciadores, podríamos decirle un padre más de la sociología, Max Weber, ¿no? Max Weber, él decía que justamente la sociología debe utilizar el método de la comprensión, ¿no? Él hablaba del Verstegen, ¿no? Comprensión por empatía. Entonces, hay que comprender los fenómenos. Por lo tanto, en el campo de la investigación eso se centra en no tanto el qué tienen o qué no tienen, que podríamos cuantificarlo, sino el qué sienten, qué piensan, qué desean. Y creo que la felicidad va más por ese lado, del qué sienten, ¿no es cierto? Entonces, ahí implica un instrumento que habría que revisarlo con calma y ver hasta qué punto todos aquellos elementos que se recogen están cayendo solo en una mera cuantificación, ¿no? Si solo es así, hay un sesgo enorme. Porque además también, y yo vuelvo a repetir, soy muy cargoso en ese, muy persistente en eso, lo de la cultura, los elementos culturales, muchos de ellos no se pueden cuantificar. Entonces hay que entender... Ahí hay un tema, mire, cómo van saliendo los temas, mire. Yo le tengo más respeto a pregrado, después posgrado, maestría y después doctorado. No tanto porque no signifique en términos de estatus, no, sino en la significancia de la producción cultural de las personas, de los profesionales. Imagínate, por ejemplo, en un doctorado ya no se debe estar haciendo la cosa de pregrado, sino el nivel de doctorado es para no solamente la crítica, sino la producción. Y lo que tú has señalado, Paco, es de vital importancia. Como Marlon, con su equipo, con Rodolfo, como dice, ¿sabe qué, maestro? Nosotros planteamos que debe haber un marco normativo a partir del Estado y de las instituciones para la ejecución de estudiar el aspecto sociocultural, emotivo, ¿no? A partir de la elaboración de una propuesta, ¿no? ¿Qué buscar, qué investigar con los métodos cualitativos? ¿Y para qué serviría eso? A las municipalidades. ¿Cómo es posible que, como tú señalabas, lo que interesaba ver el lado económico, cuando eso no es un problema? No recuerdo si ahora en las elecciones se planteó el tema, la gente de Pedro Castillo decía, señor, el problema es que vamos a dar para la investigación, las universidades no tienen para investigación, y por ahí salió un economista y dijo, las universidades tienen de sobra plata para la investigación. El problema es que la universidad no produce investigación. Hay un problema de carácter burocrático. De igual forma, no hay plata para las municipalidades. Los gobiernos regionales no tienen plata de sobra. El problema es la capacidad de ejecución de gasto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde tiene que producirse la revolución en términos de sostenibilidad? ¿Dónde? ¿Cuáles son los puntos que se tiene que ver? ¿Eso lo hacen las universidades? No lo hacen, pues. Y si lo hacen, ¿le interesaría eso en este caso al Estado, entiendas Estado como gobierno nacional, regional y local? Tampoco, porque volvemos a Morín. Esto es caótico, ¿no? Acá falta una interrelación de todos los agentes. Está bien que hay una ley de base de la descentralización, etcétera, todo un marco normativo, pero eso es lo normativo. ¿Dónde está la voluntad y la decisión de hacerlo? En algún lugar se debe producir esa idea que permita articular este tipo de esfuerzos. ¿Cómo hacerlo? Porque plata hay, normas hay, entonces ¿qué falta? Eso es un tema también de reflexión que hay que plantear en un nivel de propuesta, en una sesión de algún curso. Tiene que surgir de una u otra forma algún tipo de idea, ¿no? No solamente repetir lo que dijo Edgar Morin, índice de desarrollo humano es esto, lo otro, los objetivos de milenio están relacionados con esto. Ya eso lo sabe el chico de pregrado. El problema es cómo rompemos eso. Mira, hay una propuesta de esta naturaleza. Y yo sé que el profesor, por el currículum que he leído, le va a encantar mucho, definitivamente. Sí, me gustaría que el equipo sea audaz, ¿no?
que el Entonces, rumbo el ahí, ¿no? profesor va a terminar y termina la presentación preguntándonos ¿y qué piensan ustedes? O sea, no, ya no qué es lo que ustedes han hecho, qué revisión bibliográfica ustedes han hecho. Bueno, a ver, termina, le damos unos 5 minutos para que ustedes puedan expresarnos qué piensan, qué sienten sobre el tema que han abordado ustedes mismos, ¿no? Desde ya la óptica personal. Y así más o menos él termina, pero ya no quiere que se repita lo de atrás. No, claro. No, o sea, lo de atrás han sido planteamientos que ustedes han de alguna forma sintetizado o han presentado las diferentes corrientes, ¿no? Y nos han explicado qué es lo que hay, ¿no? Cuál es este estado del arte que podría, digamos, sobre un tema en específico. Ahora díganme ustedes cuál es su aporte. En eso va a terminar la presentación, ¿no? Y ahí también necesitamos algunos tips, ¿no? Como los que mencionas, ¿no? Exacto. Manifestado, creo que hay herramientas para poder ahí plantear cosas concretas y le va a ir muy bien en la exposición. ¿Ya? Pues aparte no hay. Yo, Marlon, Rodolfo, insisto en que la reflexión final debe ir por el lado de cómo toda esa teoría que maneja el profesor en función a la realidad que nosotros hoy tenemos en cuanto al contexto local, nacional y mundial, nos lleva pues a plantearnos escenarios múltiples, ¿no? Y que el profesional de hoy debe estar preparado justamente para eso, para plantear estrategias, propuestas en función a escenarios múltiples. Porque si el mundo es de complejidad y de incertidumbre, entonces no podemos, caminar bajo una sola mirada. Eso ya no. Tampoco quedarnos de brazos cruzados. Entonces, ¿qué nos queda? Plantear un escenario múltiple, que uno de ellos va a ser justamente el que nos va a conducir hacia la realidad que se va construyendo en el devenir mismo de la historia, ¿no? Del proceso histórico. Y entonces ahí planteamos alternativas. Y esa otra alternativa que vamos planteando ahí tiene que ir por el lado de que somos un país de pluriculturalidad. Vamos pues, apostemos por la interculturalidad. Un país donde el respeto, donde la aceptación de que todos somos iguales, pero aceptándonos también con diferencias culturales, es el principio fundamental, ¿no? Entonces, y eso poner como ejemplo, ¿no? Casos concretos en temas ambientales, que cuando se busca, por ejemplo, explotar recursos de nuestra Amazonía, no dejemos de pensar bajo la perspectiva del desarrollo citadino, occidental, ¿no? Sino que recojamos la propia construcción del desarrollo que tienen esos pueblos, para no atentar contra ellos, como ha ocurrido en la historia. Gobiernos anteriores, ¿qué ha pasado con la explotación de recursos? Siempre bajo la mirada occidental, ¿no? Que hay que darlo en concesión, explotarlo, no importa que contaminemos ríos, bosques, no importa, ¿no? Porque a cambio le estamos construyendo una pista, porque a cambio le estamos construyendo un colegio, una posta, ¿sí? Llenamos de más asfaltado, y eso es desarrollo, le estamos llevando desarrollo, pero esa es la mirada occidental. ¿Y dónde queda entonces nuevamente el concepto de felicidad, de realización, de éxito que construyen esta gente bajo su mirada de la relación hombre-naturaleza? Les mandamos al diablo todo, ¿no? Entonces por ahí tienen que ustedes ir construyendo esta cosita. Creo que bajo esos tips puede que están en la capacidad para poder plantear cosas que el docente está esperando de la exposición, ¿no? Excelente, Francisco. Francisco, también el otro tema es cuánto el Estado ha llegado a desarrollar o a interesarse por las políticas pluriculturales. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el papel de las ONG, por ejemplo, que han sido más activas, ¿no? Como, por ejemplo, yo les cuento, yo soy chiquiano y me da ganas de ir el 30 de agosto a mi pueblo, ¿no? Por la cuestión mística, la familiaridad y bailar en la fiesta, pero ¿cuánto está relacionado el tema cultural, religioso, mítico, la corrida de toros, Santa Rosa, todo, la fiesta y todo lo demás? ¿Y cuál es el costo? El costo del medio ambiente. ¿Cuántos árboles se talan para dar de comer a más de 5.000 personas durante 2 semanas? ¿Ya lo vemos eso? No lo vemos. ¿Quién lo aborda ese tema? Entonces, el tema es más complejo, ¿no? Entonces ahí
la riqueza de los ejemplos que podemos poner son van a ser innumerables, pero que hay que darle forma un poco más teórica y especialmente en la búsqueda de las bibliografías que existen indudablemente, pero que son que tienen mayor seriedad, ¿no? Por ejemplo, de los objetivos de milenio, documentos como de la CEPAL, por ejemplo, del Banco Mundial, se me ocurre otro, ¿no? Hay algunas ONGs que están asociadas creo que con la Universidad Pacífico, la Católica, que también producen bibliografía muy especializada sobre el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Eso podría ser. No sé si hay alguna pregunta, Rodolfo, Mardo. No, yo creo que ya se ha abordado cada uno de los puntos. Las preguntas ahora nos va a servir bastante las referencias bibliográficas. Ahorita estamos un poco aturdidos por el inicio. Lo que pasa es que el semestre debió haber empezado en marzo y ha empezado en agosto. Imagínate, con todo el tema de la pandemia y los docentes que se enfermaron y algunos otros del extranjero que no pudieron llegar a tiempo y hubo que haber una reorganización. Arrancamos a fines de julio y lo que se tenía que hacer en 4 meses va a terminar de acá a un mes. Entonces, bueno, pues hay varios frentes de ataque, ¿no? Y claro, lo interesante y lo apasionante de esto pues podría ser tener más tiempo para revisar toda esta literatura, ¿no? Que es bastante, ¿no? Provocativa, definitivamente. Sin embargo, tal vez vamos a tener que leer resúmenes, abstract, comentarios, cosas así, muy, digeridas y llevarlas digamos, a una presentación, ¿no? En el tiempo que nos va quedando, que es poco, ¿no? La verdad que hemos logrado de alguna manera que nos puedan dar algunos días más de extensión. Y así son como 7 grupos que están presentando, recién van el grupo 2, y de ahí empezamos nosotros, y van a ir desarrollando temas igual, ¿no? Muy relacionados al curso mismo, ¿no? Entonces, si tienen referencias bibliográficas para poder abordar cada una de las preguntas y ampliar tal vez un poco más, porque también vienen preguntas del auditorio, ¿no? O sea, es la exposición igual, ¿no? Como toda disertación. Vienen preguntas del auditorio, vienen preguntas del docente y al final los expositores terminan con sus conclusiones finales, ¿no? Así va a ser. ¿Ya? Perfecto. Bueno, yo te envié ahí algunos enlaces, Héctor, para que lo compartas. Sí. ¿Ya? Desgraciadamente, algunos son textos que solo están en físico. Los busqué a través de internet, pero no figuran ahí, ¿no? Solamente lo mencionan, pero no están ahí para descargarlo. Entonces eso no lo puedo. Por ejemplo, tengo un libro muy bonito sobre los bienes comunes, hermoso el libro, ¿ya? Muy didáctico, pero no lo puedo, porque es físico, ¿ya? Aún así, voy a ver algún material más y mañana pues te envío por el WhatsApp para que lo puedas compartir con Marlon y con Rodolfo. ¿Te parece? Ok, gracias. Bueno, perfecto. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. José Guillermo. Gracias también por estar, José Guillermo. Muchas gracias. Apoyando. Muchas gracias. Gracias por compartir. Muchas gracias. Listo. Sí. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Para mí haber compartido con ustedes estos minutos, ¿ah? Cuando guste. Gracias. Muy bien. Algún momento nos encontraremos presencialmente muy pronto. Sí. Un abrazo para todos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.